Cuando hablamos de la Biblia, a menudo pensamos en relatos de fe, milagros y desafíos extraordinarios que reflejan el poder y la grandeza de Dios. Pero hay un elemento que atraviesa todas esas historias, un hilo invisible que une cada página, cada versículo y cada palabra: el amor de Dios. Ese amor es tan vasto y tan profundo que en ocasiones resulta difícil comprenderlo en toda su magnitud. Es un amor sin fronteras, sin distinciones, presente desde el inicio hasta el cierre de las Escrituras. Ahora bien, ¿qué significa realmente el amor de Dios? ¿Cómo podemos entenderlo y experimentarlo en nuestra vida cotidiana? La Biblia no es solamente un conjunto de normas o un compendio histórico. Es, en esencia, una carta de amor que Dios dirige a la humanidad. Desde el libro de Génesis hasta el de Apocalipsis, hallamos incontables muestras de ese amor expresado de múltiples formas: en la creación, en las promesas a los patriarcas, en la voz de los profetas, en la llegada de Jesús y en las enseñanzas de los apóstoles. En este recorrido, exploraremos cómo el amor divino se manifiesta a lo largo de cada etapa de la historia. Nos adentraremos en las vivencias de personajes bíblicos que lo experimentaron de manera sorprendente y transformadora. Veremos que a pesar de la rebeldía, del pecado y de las constantes fallas humanas, Dios continúa amando con una pasión inquebrantable. Parte 1. El amor de Dios en la creación. Comencemos desde el inicio absoluto. Antes de que existiera el tiempo, el espacio o cualquier cosa perceptible, solo estaba Dios en la inmensidad. Y en ese escenario decidió crear, no porque tuviera carencia alguna, sino movido únicamente por amor. Ese fue el primer gran acto de amor revelado en la Biblia, la creación del mundo y de todo lo que lo conforma. El libro de Génesis nos dice que en el principio, Dios formó los cielos y la tierra. Es fácil leerlo y continuar, pero conviene detenerse a pensar en su significado. Con su poder infinito, Dios decidió dar existencia a un universo complejo y majestuoso, desde las estrellas más lejanas hasta los detalles más diminutos de la naturaleza, todo con un propósito lleno de amor. Y en medio de toda esa grandeza, creó al ser humano. Aquí su amor se revela con mayor claridad: nos formó a su imagen y semejanza, un acto de amor extraordinario. No somos simples criaturas, somos reflejo de Dios mismo, dotados con la capacidad de pensar, amar, crear y decidir. Esa libertad de elección es un regalo, pero también una gran responsabilidad, porque nos permite amar a Dios no por obligación, sino por decisión. Dios preparó un jardín perfecto para el primer hombre y la primera mujer, el Edén. Allí les proveyó alimento, compañía y, lo más valioso, su propia presencia. Caminaba con ellos, conversaba con ellos, los conocía íntimamente. Este detalle nos muestra otro aspecto esencial de su amor: el anhelo de estar cerca de nosotros, de mantener una relación personal con cada ser humano. Sin embargo, la historia da un giro. A pesar del entorno perfecto, la humanidad optó por desobedecer, y con esa decisión, el pecado entró en el mundo. Podría parecer el final del relato de amor entre Dios y la humanidad, pero en realidad fue el inicio de algo más profundo, porque a pesar de la caída, su amor no se apagó ni se debilitó. Por el contrario, ahí comenzó a revelarse en toda su esencia un amor incondicional. Dios no abandonó a su creación, nos sigue buscando, cuidando y anunciando una promesa de redención. Este es el mensaje que se repite a lo largo de toda la Escritura: un Dios que ama a su pueblo más allá de sus errores. Así, desde el primer capítulo, descubrimos a un Dios que ama con intensidad, un amor que no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino de lo que Él es en su naturaleza. Es un amor que da origen, que sostiene la vida y que insiste en tener una relación cercana con nosotros. Y este es apenas el inicio de nuestro recorrido por las Escrituras para descubrir la grandeza del amor de Dios. Parte 2. El amor de Dios en las promesas a los patriarcas. Sigamos avanzando en este viaje a través de la Biblia y lleguemos a un pasaje verdaderamente cautivador: las promesas divinas a los patriarcas. Tras la creación y la caída, cualquiera podría pensar que Dios se alejaría de la humanidad por su desobediencia. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Con un amor infinito, Dios decidió acercarse aún más, escogiendo a hombres claves que marcarían el rumbo de la historia. Comencemos con Abraham,
quizá el patriarca más recordado. Dios le hace una promesa extraordinaria, basada en un amor que supera cualquier lógica humana. Le asegura que será padre de una gran nación, con descendientes tan incontables como las estrellas del cielo y como los granos de arena del mar. Imagina aquel cielo nocturno en tiempos antiguos, sin luces artificiales, repleto de miles y miles de estrellas brillando. Era una visión majestuosa y a la vez desconcertante. Lo más impactante es que esta promesa llega cuando Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos, y además ella era estéril. Humanamente, aquello parecía inalcanzable. Es ahí donde se manifiesta otro rasgo esencial del amor divino. Es un amor que desafía lo imposible. Dios no solo promete lo increíble, también lo cumple, y lo hace de tal manera que queda claro que solo Él podía hacerlo. El nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, es la prueba de que el amor de Dios no tiene límites. Ahora reflexionemos, ¿qué significa esto para nosotros en la actualidad? En muchas ocasiones enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar. Nos sentimos atrapados, sin esperanza, convencidos de que no existe salida. Pero la historia de Abraham nos enseña que el amor de Dios siempre abre un camino. Quizá no sea en el momento que imaginamos ni en la forma que deseamos, pero Dios cumple sus promesas porque su amor es fiel y permanente. Otro ejemplo lleno de fuerza es el de Jacob, nieto de Abraham. Dios también le promete una descendencia abundante y la posesión de la tierra en la que habitaba. A lo largo de su vida, Jacob atraviesa muchas pruebas, incluyendo un fuerte conflicto con su hermano Esaú, y aún en medio de esas luchas, Dios nunca lo abandona. En una noche crucial, Jacob se enfrenta a un ángel, y tras esa batalla, recibe una bendición y un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Ese nombre no solo resume la vida de Jacob, también refleja la historia entera del pueblo de Dios, una lucha constante, a veces marcada por dudas y temores, pero siempre bajo la mirada protectora y amorosa del Creador. A través de estas promesas, comprendemos que el amor de Dios es una certeza en medio de la incertidumbre. No importa cuán duras o inciertas sean nuestras circunstancias, Dios permanece presente. Y así como lo hizo con Abraham y con Jacob, Él cumple lo que promete, no porque lo merezcamos, sino porque su amor es más grande que nuestras fallas y limitaciones. ¿Cómo se aplica esto a tu vida hoy? Tal vez estés esperando un cambio, una respuesta a una oración, o el cumplimiento de una promesa que parece retrasarse. Puede que el cansancio te haga sentir como Abraham y Sara al esperar tanto tiempo, pero recuerda, el amor de Dios es paciente y siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Ese amor no depende de nuestras circunstancias ni de nuestro calendario, sino de su plan perfecto, que busca siempre nuestro bien. Si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir compartiendo este contenido y permites que más personas descubran y experimenten el amor de Dios. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Parte 3. El amor de Dios en la liberación de Israel. Avancemos un poco más en la historia y lleguemos a un momento decisivo en la Biblia: la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este acontecimiento es uno de los actos más impactantes y grandiosos del amor de Dios hacia su pueblo, y nos enseña mucho acerca de la esencia de ese amor divino. Para entenderlo mejor, pongamos algo de contexto. Los descendientes de Abraham, Jacob y los demás patriarcas habían caído en esclavitud en Egipto durante más de 400 años. En ese tiempo, el clamor de los israelitas llegó hasta Dios, y en su inmenso amor, Él decidió intervenir. Aquí entra en escena Moisés, un hombre común al que Dios llamó para una misión extraordinaria. Imagina por un instante a Moisés. Era un pastor que había huido de Egipto, tras cometer un error grave, resignado ya a una vida tranquila en el desierto. Y de pronto, Dios se le manifiesta en una zarza ardiente, para encomendarle la liberación de todo un pueblo. No es difícil comprender por qué Moisés dudó y se mostró reacio al inicio. Lo fascinante es cómo Dios, con paciencia y amor, lo guía y le da la confianza necesaria para cumplir su propósito.
El amor de Dios no se revela solo en la elección de Moisés, sino también en la manera en que obra para liberar a Israel. Las plagas enviadas a Egipto no fueron simples castigos, fueron señales poderosas de que nada ni nadie podía detener el amor y el plan de Dios para su pueblo. El momento culminante llega con el cruce del Mar Rojo. Cuando todo parecía perdido, con el ejército egipcio persiguiéndolos, Dios abre el mar para que los israelitas crucen en seco. Un milagro asombroso, pero también una metáfora perfecta. El amor de Dios abre caminos donde no existen y nos conduce a través de pruebas imposibles hacia la libertad. Ese amor liberador no terminó allí. Durante la travesía por el desierto, Dios siguió cuidando de ellos, les dio maná del cielo, agua de la roca, y su presencia constante en forma de nube durante el día y columna de fuego en la noche. Incluso cuando el pueblo dudaba, se quejaba o se rebelaba, Dios no los abandonó. Su amor se mostró persistente, paciente y lleno de gracia. ¿Qué aprendemos de esta historia sobre el amor divino? Que es un amor que rescata, que no nos deja atrapados en nuestras circunstancias. Es un amor que lucha por nosotros, que nos saca de toda esclavitud, ya sea física, emocional o espiritual, y que además provee y cuida de nosotros incluso en medio de los desiertos de la vida. Si alguna vez te has sentido atrapado en tu propio Egipto, recuerda que el amor de Dios es un amor que libera. Él escucha tu clamor, conoce tus luchas y está dispuesto a hacer lo necesario para sacarte de ahí. Puede que el camino no sea sencillo, como tampoco lo fue para Israel en el desierto, pero nunca estarás solo. Su amor te acompaña, te protege y te conduce hacia la libertad. Parte 4. El amor de Dios en la ley y los profetas. Continuemos en nuestro viaje y exploremos un aspecto esencial de la historia bíblica, la entrega de la ley y el papel de los profetas. A veces, cuando pensamos en la ley dada a Moisés, la imaginamos como un conjunto rígido de normas difíciles de cumplir. Sin embargo, vista desde la óptica del amor de Dios, descubrimos en ella algo profundamente bello y significativo. Después de liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios los llevó al monte Sinaí, donde entregó la ley a través de Moisés. Esa ley no era simplemente un sistema para controlar la conducta del pueblo, sino una expresión concreta de su amor. Piensa en ella como una guía de vida, un mapa que muestra cómo vivir de una manera que honra a Dios y al mismo tiempo promueve la paz, la justicia y la armonía dentro de la comunidad. Parte 3. El amor de Dios en la liberación de Israel. Sigamos avanzando en la historia bíblica hasta llegar a un momento decisivo, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este episodio es uno de los actos más grandiosos y reveladores del amor de Dios hacia su pueblo, y nos enseña mucho sobre la esencia de ese amor divino. Para poner el contexto, los descendientes de Abraham, Jacob y los demás patriarcas vivieron oprimidos en Egipto durante más de 400 años. En medio de su dolor, el clamor del pueblo llegó hasta Dios, y en su inmenso amor decidió intervenir. Allí entra Moisés, un hombre común llamado a una misión extraordinaria. Era un pastor que había huido de Egipto tras cometer un error grave, y que se había resignado a una vida tranquila en el desierto. Sin embargo, Dios se le aparece en una zarza ardiente y lo elige como instrumento para liberar a todo un pueblo. No es extraño que Moisés dudara, pero lo asombroso es cómo Dios, con paciencia y amor, lo guía y lo fortalece para cumplir su propósito. El amor de Dios no solo se manifiesta al escoger a Moisés, sino en las acciones que realiza para liberar a Israel. Las plagas enviadas a Egipto fueron más que castigos, fueron señales de su poder y de su compromiso inquebrantable con su pueblo. El punto culminante se da en el cruce del Mar Rojo. Cuando todo parecía perdido, con los egipcios persiguiendo, Dios abre el mar para que los israelitas pasen en seco. Un milagro impresionante y al mismo tiempo una metáfora poderosa. El amor de Dios abre caminos donde no existen y nos conduce a la libertad. Ese amor liberador continuó en el desierto, pan del cielo, agua de la roca, nube en el día y fuego en la noche. Incluso cuando Israel se quejaba, dudaba o se rebelaba, Dios permanecía. Su amor era paciente, constante y lleno de gracia.
Esta historia nos enseña que su amor es un amor que rescata, que lucha por nosotros, que nos saca de toda esclavitud, ya sea física, emocional o espiritual, y que nos cuida incluso en medio de los desiertos de la vida. Si alguna vez te has sentido atrapado en tu propio Egipto, recuerda que el amor de Dios es liberador. Escucha tus clamores, conoce tus luchas y abre caminos hacia tu libertad. Puede que el trayecto sea difícil, pero nunca estarás solo. Su amor te acompaña y te guía. Parte 4. El amor de Dios en la ley y los profetas. Ahora avancemos un paso más y contemplemos un aspecto clave de la historia, la entrega de la ley y el ministerio de los profetas. A veces, al pensar en la ley de Moisés, la imaginamos como un código estricto lleno de normas pesadas. Pero cuando la observamos a través de la lente del amor de Dios, encontramos algo profundamente hermoso. Después de liberar a Israel, Dios los condujo al monte Sinaí, donde entregó la ley a través de Moisés. Aquella ley no era simplemente un sistema de reglas para controlar, sino una manifestación tangible de su amor. Era en realidad una guía de vida, un mapa para enseñarles cómo vivir de manera que honrara a Dios y al mismo tiempo promoviera la justicia, la paz y la armonía dentro de la comunidad. Jeremías también nos deja ver el dolor de Dios frente al sufrimiento de su pueblo. A través de sus palabras percibimos que el amor de Dios no es frío ni lejano, sino un amor que siente, que se duele con nosotros y que anhela con intensidad nuestro regreso a Él para que podamos experimentar en plenitud su amor. Ezequiel, por su parte, es un profeta cuyas visiones están llenas de símbolos e imágenes poderosas. Sin embargo, incluso en medio de mensajes de juicio y destrucción, el amor de Dios resplandece de maneras sorprendentes. En el capítulo 36, versículo 26, Dios declara: «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Este es un acto de amor transformador. Dios no solo quiere obediencia externa, desea renovar los corazones, otorgar un nuevo comienzo y un espíritu renovado que conecte más profundamente al ser humano con Él. Finalmente, llegamos a Daniel, un profeta que vivió en el exilio de Babilonia. Su vida nos muestra que el amor de Dios no está limitado ni por la distancia geográfica, ni por las circunstancias políticas. Aunque el pueblo se hallaba lejos de su tierra, Dios nunca los dejó solos. A través de sueños y visiones, reveló a Daniel los planes para el futuro de Israel, asegurándole que, pese a las pruebas, su amor y su propósito prevalecerían. La historia de Daniel en el foso de los leones es un claro testimonio de esa fidelidad. Daniel fue arrojado allí por permanecer leal a Dios, pero el amor divino lo resguardó de lo que parecía una muerte segura. Esta protección muestra que el amor de Dios no tiene fronteras, no depende de situaciones favorables y se revela con mayor fuerza en los momentos de mayor peligro y desesperanza. Parte 7. El amor de Dios en la venida de Jesús. Hemos llegado al punto culminante de toda la historia bíblica, el momento en que el amor de Dios se hizo carne y vino a habitar entre nosotros en la persona de Jesús. Todo lo que hemos leído hasta aquí en las Escrituras era preparación, preludio. La llegada de Jesús es la manifestación más plena y perfecta del amor de Dios hacia la humanidad. Imagina lo que significó para Israel, que llevaba siglos aguardando al Mesías. Profetas como Isaías habían anunciado a un Salvador que vendría a redimirlos, pero nadie se esperaba que Dios mismo se encarnara en un niño, nacido en un humilde pesebre en Belén. Aquí descubrimos un aspecto impresionante del amor de Dios, su humildad. En su grandeza infinita, eligió la forma más sencilla y cercana para mostrar que su amor no es distante ni inaccesible, sino un amor que se acerca y se hace presente. La vida de Jesús entera fue una demostración constante de ese amor divino. Desde su nacimiento hasta su entrega en la cruz, cada palabra, cada acto y cada milagro eran expresiones vivientes de amor. Jesús no solo sanaba enfermedades físicas, también restauraba corazones quebrantados,
devolvía esperanza a los desesperados y mostraba compasión a los rechazados por la sociedad. Un momento profundamente conmovedor de este amor se ve en su encuentro con la mujer sorprendida en adulterio. Según la ley, debía ser condenada, pero Jesús, en lugar de señalarla, la perdona y le otorga una nueva oportunidad. Vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. Este acto revela que el amor de Dios no busca castigar, sino restaurar, dándonos una segunda oportunidad para vivir bajo su voluntad. El clímax de toda esta historia de amor se encuentra en la cruz. Allí, el amor de Dios se manifiesta en su expresión más radical y profunda. Jesús, el Hijo de Dios, entregó su vida por nosotros, y lo hizo no porque lo mereciéramos, sino porque nos ama. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, lo resume con claridad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su amor no tiene fecha de vencimiento, no se agota ni se desvanece con el paso de los años. Es un amor eterno, siempre disponible para nosotros. Después encontramos los libros de sabiduría como Proverbios, que nos muestran cómo vivir de manera que honre a Dios y refleje su amor en cada acción. Proverbios está lleno de consejos prácticos para la vida diaria, pero detrás de cada enseñanza descubrimos el deseo de Dios de que vivamos plenamente, prosperando en todas las áreas de nuestra existencia. Es un amor que no solo atiende nuestras necesidades espirituales, sino también nuestras relaciones, nuestra economía y nuestra salud. Eclesiastés, en cambio, nos confronta con las preguntas más profundas. ¿Cuál es el sentido de todo? ¿Vale realmente la pena esforzarse? Aunque en algunos momentos puede sonar sombrío, su mensaje de fondo es que, a pesar de las incertidumbres y vacíos de la vida, existe un propósito mayor, y ese propósito está en Dios y en su amor. El libro de Job toca uno de los temas más complejos, el sufrimiento. Job pierde absolutamente todo, y se queda con la gran interrogante, ¿por qué? A lo largo de su dolor, aunque se debate entre dudas y cuestionamientos, nunca deja de reconocer la realidad del amor divino. Al final, Dios se manifiesta a Job de una manera profunda, no con respuestas detalladas, sino con su presencia, asegurándole que su amor jamás lo abandonó, ni siquiera en los momentos más oscuros. De los salmos y los libros de sabiduría, aprendemos que el amor de Dios no está reservado solo para los tiempos de alegría. Es un amor que camina con nosotros en los valles más sombríos, que nos da entendimiento para enfrentar los retos y que nos recuerda, una y otra vez, que nunca estamos solos. Es un amor que nos sostiene cuando todo se derrumba, que nos da paz en medio de la tormenta y esperanza cuando todo parece perdido. Parte 6. El amor de Dios en los profetas mayores. Nuestro recorrido por la Biblia continúa, y ahora llegamos a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos escritos están llenos de advertencias, juicios y visiones asombrosas. Sin embargo, al observar con atención, lo que resalta de manera especial es el amor perseverante de Dios hacia su pueblo, aun en medio de su rebeldía y de las consecuencias que enfrentaban por apartarse de él. Comencemos con Isaías, conocido por sus mensajes intensos y en ocasiones severos, pero también por sus palabras de consuelo y esperanza. Isaías profetizó en una época en la que Israel se había desviado, siguiendo ídolos y prácticas que lo alejaban de su propósito verdadero. A través de él, Dios llama a su pueblo a volver. Lo impactante es que, aunque la desobediencia de Israel causaba dolor, el amor de Dios no se reducía. Al contrario, se manifestaba con mayor fuerza mediante promesas de restauración y redención. Un pasaje emblemático es Isaías capítulo 54, versículo 10, aunque las montañas se aparten y las colinas se estremezcan, no se apartará de ti mi amor fiel, ni se moverá mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Esta declaración refleja el carácter inquebrantable del amor de Dios, constante, eterno y más firme que cualquier circunstancia o consecuencia. Después encontramos a Jeremías, conocido como el profeta llorón, por la profunda carga emocional que llevó al presenciar la inminente destrucción de Jerusalén.
Jeremías tuvo la difícil misión de advertir a su pueblo sobre lo que vendría a causa de su desobediencia. Sin embargo, incluso en medio de esas advertencias, el amor de Dios se revela con claridad. Uno de los textos más recordados es Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde Dios declara: «Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Este pasaje nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor de Dios sigue orientado hacia nuestro bien, trabajando en nuestra restauración y preparándonos un futuro lleno de esperanza. Este es el centro del Evangelio, el amor sacrificial de Dios. La cruz, aunque representa dolor y sufrimiento, se convierte también en el mayor emblema de amor que la humanidad haya conocido. Es el lugar donde el amor divino se enfrentó al pecado, al dolor y a la muerte, y salió vencedor. Es el amor de un Dios que estuvo dispuesto a soportar lo peor por nosotros, para que pudiéramos recibir lo mejor, la vida eterna y la reconciliación con Él. Pero la historia no termina allí. Jesús no permaneció en la tumba. Resucitó, demostrando que el amor de Dios es más fuerte que la misma muerte. Su resurrección es la evidencia absoluta de que nada puede vencer al amor de Dios. Como declara la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 al 39, «Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». La vida, muerte y resurrección de Jesús son la prueba irrefutable de que el amor de Dios lo entrega todo, que no se detiene ante nada, y que siempre busca nuestra redención y nuestro bien. Lo más impactante es que este amor sigue siendo el mismo hoy. El mismo Jesús que recorrió las calles de Galilea, que tocó a los enfermos, que perdonó a los pecadores y que se entregó en la cruz, está presente ahora ofreciendo ese mismo amor a cada uno de nosotros. Hemos recorrido juntos un viaje profundamente significativo a través de la Biblia, descubriendo cómo el amor de Dios se revela en cada rincón de las Escrituras, desde la creación hasta la llegada de Jesús. Claro que aún hay mucho más por explorar, porque ese amor es tan inmenso y tan profundo que podríamos hablar de él por horas. Pero si seguimos, este video se haría demasiado extenso. Si este recorrido ha tocado tu corazón de alguna manera, te invito a darle me gusta al video, a suscribirte al canal y a compartirlo con otros, para que ellos también puedan experimentar este amor tan maravilloso. Y no lo olvides, el amor de Dios no es solo un relato antiguo, es una realidad viva que está disponible para ti hoy, aquí y ahora. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que sigas explorando y descubriendo más sobre el amor de Dios en tu propia vida. Nos vemos en el próximo video. Cuando Dios entrega los 10 mandamientos, está demostrando su amor al establecer un marco que permite a los israelitas vivir en armonía entre ellos y en comunión con Él. Mandatos como no matarás, no robarás, u honrarás a tu padre y a tu madre, no son simples órdenes, sino caminos para proteger la vida, preservar la familia y sostener la sociedad. A través de la ley, Dios está diciendo: te amo tanto que quiero lo mejor para ti, y aquí te muestro la senda para alcanzarlo. Junto con la ley, aparece la voz de los profetas. Ellos son como mensajeros de Dios, y su tarea no consiste solo en traer advertencias, sino también en recordar una y otra vez el amor de Dios por su pueblo. Cada vez que Israel se alejaba, cada vez que olvidaba los mandamientos, Dios levantaba a un profeta para llamarlos de nuevo a su lado. Esta es otra muestra de su amor inquebrantable. No importa cuántas veces nos apartemos, siempre está dispuesto a recibirnos. Un ejemplo claro es el profeta Oseas. Dios le pide casarse con una mujer que lo traiciona, como una representación viva de la relación de Israel con él. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios sigue amándolo y desea restaurar esa relación. Es un amor que perdona, que sana y que busca constantemente la reconciliación. Otro caso poderoso es Isaías, cuyas palabras están cargadas de promesas de restauración y esperanza. En sus escritos habla del siervo sufriente, una profecía que apunta directamente a Jesús, la máxima manifestación del amor de Dios. A través de los profetas,
Dios no solo corrige o advierte, también consuela, promete y reafirma su amor por su pueblo. Lo sorprendente es que este amor, revelado en la ley y los profetas, no es condicional. Dios no dice te amaré solo si cumples perfectamente estas reglas. Más bien, la ley y las palabras de los profetas son una invitación a entrar en una relación más profunda con Él, a experimentar su amor de manera real y cotidiana. Es un amor que guía, que enseña y que siempre nos llama a regresar cuando nos hemos perdido. Por eso, cuando pienses en la ley de Dios, no la veas como una carga, sino como un acto de amor, como un padre que establece límites a sus hijos, no para restringirlos, sino para protegerlos y encaminarlos hacia una vida plena. Y al escuchar a los profetas, percibe en sus voces el corazón de un Dios que ama tanto que no soporta ver a su pueblo lejos de Él. Parte 5. El amor de Dios en los Salmos y en la sabiduría. Hasta ahora hemos visto cómo el amor de Dios se revela en la creación, en las promesas a los patriarcas, en la liberación de Israel y en la ley y los profetas. Pero ahora nos detenemos en una sección con un tono diferente, los Salmos y los libros de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés y Job. Aquí encontramos expresiones íntimas y poéticas del amor divino. Los Salmos son en muchos sentidos el corazón de la Biblia. La mayoría fueron escritos por el rey David y otros autores, y recogen toda la gama de emociones humanas, desde la alegría más intensa hasta la angustia más profunda. Sin embargo, en medio de esa diversidad de experiencias, hay un tema constante, el amor de Dios. Al leer los Salmos, vemos a personas enfrentando todo tipo de pruebas, enemigos que los persiguen, enfermedades, traiciones, dudas espirituales, y aún así, en medio de cada circunstancia, resuena una verdad: la confianza en el amor firme de Dios. Pensemos en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David presenta a Dios como un pastor que guía, protege y cuida de su rebaño con un amor tierno y personal. Es una imagen poderosa, porque nos enseña que el amor de Dios no es solamente algo grandioso y lejano, sino algo cercano y presente en la vida diaria. Otro ejemplo es el Salmo 136, donde en cada versículo se repite la frase, porque para siempre es su misericordia. Esta repetición actúa como un eco constante que nos recuerda que, sin importar las circunstancias, el amor de Dios permanece eterno.